En el aspecto de la teoría literaria no se ha marcado como punto neurálgico el término literatura. Se crean teorías sobre lo que puede definir a dicho término. Al igual, se crean cuestiones sobre las mismas, porque se llega a un punto donde todo resulta contradictorio, pues no se puede saber la serie de elementos característicos de una obra meramente literaria. ¿O es posible? Resulta compleja la caracterización de un texto literario, al igual de un texto no literario. La literariedad fuera de la literatura es lo que crea fuertes dudas, ya que en un texto no literario existe la literariedad. Esto nos lleva a crearnos nuevas cuestiones. ¿Qué así lo caracteriza? Puede que, hasta en un texto periodístico, encontremos rasgos literarios, lo que provoca el colapso de teorías planteadas, divergentes al fenómeno. Se puede llegar a algo sólido mediante la lógica de la narración. Se plantea cómo un suceso lleva a otro, y no cómo o por qué ocurrieron los sucesos. De esta manera se relacionan y se llega a algo que tome sentido. También se puede deliberar a partir del conocimiento empírico específicamente en aquellos que tienen gusto por la lectura. Así, bajo especulaciones se considera o no literario un texto específico, basándose en la estructura de inicio a fin. Pero se necesita saber qué es lo que hace a un texto literario de un no literario. No ha sido exitoso el alcance de dichas cuestiones, puesto que las obras literarias son tan variadas, tan distintas unas de las otras, tan similares entre sí y tan complejas todas y cada una de ellas, que es difícil distinguir unas de las otras. Desde la perspectiva histórica, todo viene a ser más enrevesado, pues desde hace más de 2500 años que se escriben textos literarios, y fue en el siglo XIX cuando se empezó a hablar del término literatura como tal, que era considerada como el uso eminente del lenguaje. No específicamente la redacción de textos específicos, no se buscaba analizar los textos de modo tan complejo como actualmente, sino otros puntos como la gramática y la memorización del contenido. Ahora, debemos plantearnos sobre qué elementos son característicos de un texto literario. Existen miles de tipos de textos, desde el eslogan de una marca hasta las instrucciones del uso de un producto. Y estos en ocasiones contienen rimas, por supuesto intencionadas. Y esto puede ser una característica de un texto literario. Resulta curioso, pero esos simples y monótonos textos se pueden tratar como literarios. Independientemente de cuál sea su contexto, podemos tomar un fragmento. Esto provocará que pierda sentido ligero o por completo, llevándonos a analizarlo como si fuera meramente un texto literario. Para el análisis necesitaremos saber el contexto, pero ahora a partir de esto, ¿hemos creado el texto en literatura? Puede ser, pero no podemos saberlo ahora. La relación entre forma y contenido en un texto es lo que nos invita a pensar. El interés por las palabras y su relación entre sí reaniman una manera de atención hacia lo que llamamos literatura. No se trata de lo que el autor quiere decir, sino de lo que el texto quiere decir. Lo que posiblemente lleva a un texto a ser literario es lo que no puede llevarse a la práctica o resulta poco tangible en base al texto. Así el lector prestará atención a la complejidad potencial de tal texto. Las convenciones juegan un papel importante dentro de la literatura. En ellas teóricamente se compromete a intercambiar información relevante dentro de la conversación. En el ámbito literario puede no haber una finalidad que entretenga, pero si un texto literario ha sido publicado y reseñado, es porque un número de personas lo han aprobado. Por lo tanto, el lector se hará cargo de interpretar los sucesos plasmados en el texto, se sentirá comprometido a cooperar. La literatura diverge de otros tipos de habla. El lector tiene la intención de explotar el contenido de cualquier texto literario, para de alguna forma sentirse identificado. Nos seguimos preguntando si existen formas de análisis del lenguaje literario. Existen 5 consideraciones que la teoría propone sobre la literatura. En cada una se parte de un punto de vista tangible, pero aún se crean ciertas cuestiones. La literatura puede ser un tipo de lenguaje, ajeno al coloquial. Su organización peculiar lo caracteriza, y eso lo trae a primer plano, cuando aparecen imágenes inusuales, difíciles de palpar, y el acomodo de las palabras que resultan repetitivas, pero pueden no ser percibidas de alguna de estas características por el lector. Pero cuando el texto es denominado como literario, el lector presta atención específica a este tipo de detalles. La literatura torna el lenguaje llamativo por el acomodo de las palabras específicamente basándose en la rima. Resulta peculiar,
Cada elemento está acomodado con el fin de la integración y la armonía de las palabras, mirando ante todo la organización del lenguaje. En la literatura existe una realidad alterna, en la que no se conocen límites. Existen en ella personajes y contextos ficcionales. Lo que juega un papel importante son los elementos deíticos, enfatizando con el pronombre yo, del texto, el cual no se relaciona con el yo empírico. Se debate sobre la relación que pueda existir entre el personaje protagónico y el autor, pero es variable, pues puede ser nula la relación. Lo mismo pasa con la realidad y el mundo ficticio. La fusión de lo material y lo espiritual viene a ser lo que consideramos estética. Una obra literaria es un objeto estético porque lleva al lector a considerar la interrelación de forma y contenido. Su finalidad es la propia obra de arte, lo satisfactoria que resulta la creación. Se cree que las obras literarias se crean a partir de otras obras literarias, y esto hasta cierto punto es evidente, y a este hecho se le denomina como intertextualidad. Comúnmente los autores se basan en los textos literarios que por razones generales se sintieron conmovidos para crear su propia obra. Esto pasa no solo en novelas, sino también en poemas, y puede ser más común. La representación de las obras desde otro punto de vista es lo que consideramos como intertextualidad. Estos 5 elementos pueden considerarse como característicos de una obra literaria, pero a la vez pueden ser solo resultado de una percepción específica. No pueden considerarse como definitorios porque pueden también caracterizar otro tipo de textos ajenos a la literatura. La literatura se considera por los teóricos como categoría social e ideológica. Aprenderla es una inversión en cultura, que posiblemente nos ayude a afrontar la realidad, ya que nos crea percepciones, pero provee escasamente valores familiares, lo que resulta contradictorio. Simplemente es una realidad alterna que todos deberíamos permitirnos, a la que prontamente definiremos escatimando de especulaciones vagas.